tiempo, en aquel momento. Leemos vulnerabilidad. Va a ser un término que van a escuchar mucho durante todo esta disertación, porque de eso justamente se trata el objetivo de lo que estamos hablando, de lo que estamos manifestando. Surge una nueva visión con este paradigma, con la convención. Desaparece el modelo tutelar, o por lo menos se inicia con el desplazamiento de ese modelo, y es que el Estado no atiende ya solo a niños vulnerados, o no son la única prioridad, sino que integra los derechos de los niños a través de acciones y de políticas de Estado, En la situación irregular, la atención era para el niño con problemas o abandonado. Era una protección final o terciaria. Activo, permite la satisfacción de los derechos y una asistencia estructural y protección en un primer orden. Entonces, con la convención surge una nueva visión, un cambio de paradigma. Desaparece el modelo tutelar, y es que el Estado ya no atiende solo a niños vulnerados o no son la única prioridad. En la anterior doctrina, que era la doctrina de la situación irregular, la atención para el niño era para el niño con problemas o abandonado, era una protección, una teoría finalista, una protección terciaria. Entonces, en este cuadro, en este encuadraje, podemos claramente ver la diferencia entre ambos paradigmas, de la situación irregular versus la doctrina de la protección integral. En la situación irregular existía una situación de riesgo, peligro moral o material o situación irregular. Menor en situación irregular, el término menor todavía se utilizaba, la centralización, el juez ejecutando política social, asistencia, juez como un buen padre de familia, entre comillas, juez con facultades omnímodas, derechos amenazados o violados, adultos, instituciones y servicios en situaciones irregulares, descentralización y municipalización. Había un juez técnico y es un juez limitado por las garantías. Entonces, ese encuadraje claramente nos diferencia ambas doctrinas, la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral. La doctrina se construye en tres bases fundamentales. El niño como sujeto de derechos. Los niños y niñas son sujetos titulares de las exigencias positivas o negativas, es decir, de derechos y obligaciones. Son sujetos plenos de derechos, como todos los demás miembros de la sociedad. El derecho a la protección especial y el derecho a las condiciones de vida que le permitan un desarrollo integral. En cuanto al derecho a la protección especial, por medio de la doctrina, el dogma, la idea, de modo genérico se abarca todas las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a condiciones de vida que le permita el desarrollo integral a través de la construcción del concepto de ciudadanía de la niñez, dando la titularidad de todos los derechos fundamentales a todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de restricción. Estamos hablando de un verdadero origen del cambio de paradigma, es decir, el reconocimiento de todos los niños y niñas como sujetos plenos de derecho. La acepción de menores cambia por el concepto de niño, se elimina en el Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, por ejemplo, se eliminó el término menor de edad y mayor de edad. Existen todavía algunos sectores, como por ejemplo las fuerzas policiales o algunos inclusive operadores del sistema que todavía siguen utilizando los términos menor de edad o mayor de edad, lo cual se considera hasta un término, además de ser anacrónico, peyorativo y al mismo tiempo discriminativo, porque decir menor es tener menos capacidad de otro. Entonces, por lo tanto, la acepción de menor se cambia por el concepto de niño. El juez interviene cuando existan conflictos jurídicos o vulneración de la ley penal, se sigue el debido proceso con garantías legales y se escucha la opinión del niño. El disertante fue juez de la niñez y adolescencia durante 6 años en la Circunscripción Judicial de Misiones de la República del Paraguay. Existían operadores del sistema, inclusive colegas de ustedes, abogados, que me manifestaban, señor juez, ¿cómo usted va a escuchar a un niño de 6 años? ¿Qué va a saber? Existen técnicas con el equipo interdisciplinario para
escuchar la opinión del niño al mismo tiempo, por sobre todas las cosas, descubrir o construir la convicción del juez acerca del deseo íntimo de ese niño en una situación de conflicto que se presenta entre sus progenitores. Mediante las políticas públicas y de protección especial, el Estado se convierte en promotor del bienestar del niño. La familia, el Estado y la sociedad actúan bajo el principio de corresponsabilidad. Entonces, en la República del Paraguay hablamos de esto que tienen en pantalla, en esto que tienen en imagen. Se habla de un sistema jurídico de protección de la niñez y la adolescencia en la República del Paraguay. Un sistema, un fuero especializado. Un fuero donde sus operadores, los operadores del sistema, incluidos los abogados del foro, tienen que tener la especialización acerca de este fuero específico, porque le es muy difícil a un civilista o a un penalista, con los conceptos propios de dichos respetados fueros, también del sistema jurídico, litigar en el fuero especializado, porque existen prejuicios, preconceptos e inclusive términos y pensamientos ya anacrónicos o desplazados jurídicamente, que muchas veces siguen apelando a algunos operadores del sistema, pero como es un fuero especializado, obviamente se le debe explicar, como en todos los fueros también de paso, lo que se pretende llegar a través de los procesos dentro del sistema jurídico. Erika Palacios dice que se cortó. Sin embargo, yo tengo una buena señal. ¿Me puede dar un comprendido desde Arequipa, Perú, ya sea el administrador o alguien, por favor, en particular? Mientras tanto, sí se le escucha, doctor, me dice Magda Moyohuanca. Muchas gracias, Miriam, Lila también. Muchas gracias, Lila Peralta, María, Zoila, Farfán, Graciela, Wilson y todos. Muchas gracias, Edith, Valencia y todos los que siguen nuestra exposición. Vamos a continuar. La República del Paraguay en el preámbulo reconoce, como gran parte de las constituciones de Latinoamérica, la República del Paraguay en su constitución, en el propio preámbulo, reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Hemos escrito en rojo para tratar, obviamente es una obviedad lo que diré, pero es importante traer a colación, es para tratar de resaltar este aspecto, la dignidad humana, al mismo tiempo la libertad, la igualdad y la justicia. En el año 1992, cuando los señores convencionales constituyentes se han reunido en la capital del país, todos estábamos expectantes. Por aquel tiempo, joven, estudiante de la carrera de Derecho, el primer año, recién egresado de la educación secundaria, obviamente estaba siguiendo paso a paso lo que el delineamiento constitucional de los señores, de los ciudadanos convencionales constituyentes, mentes brillantes de la República del Paraguay, grandes juristas que al mismo tiempo con cuyos textos y en otros casos teníamos la bendición de tenerlo en propia persona como docentes de la Facultad de Derecho, obviamente se reunían en la Convención Nacional Constituyente para hacer nacer una nueva república. Reconocen la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Estas virtudes cardinales, conceptuales, dogmáticas, doctrinarias de la Carta Magna de la República del Paraguay no puede ser letra muerta. Y no lo es letra muerta de acuerdo a la efectividad del sistema judicial y a la respuesta de los operadores del sistema a los usuarios del servicio judicial, que cada vez son más muchos y cada vez llevan casos más complejos a los tribunales de la República del Paraguay, y así también eso se expande a lo largo y a lo ancho de los países de Latinoamérica. Aprovecho para hacer un homenaje a un gran jurista peruano, el doctor Roberto Palacios, que obviamente nos acompañó en varios eventos académicos relacionados con el fuero de la niñez y la adolescencia y tantos otros amigos que tenemos en la República del Paraguay. Los mismos convencionales constituyentes en el año 92 han establecido que Paraguay se constituía en un Estado social de derecho. Y resaltamos en negritas lo de Estado social de derecho, porque esto es diferente a la simple y lacónica expresión de Estado de derecho, un positivismo a ultranza, un positivismo
realmente apelando a aquello de dura lex saclec, muchas veces contra el más débil, pero cuando se constituye el Estado paraguayo en social de derecho, un gran compromiso conceptual hizo recaer en nuestros hombros aquellos convencionales constituyentes y reitera el reconocimiento de la dignidad humana al final del artículo 1 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Otros artículos, no quiero convertir esto en una clase de derecho constitucional de la República del Paraguay, pero vamos repasando rápidamente, de paso para no aburrirles también, habla acerca de la igualdad y también de las garantías de la igualdad. Y a partir del artículo 49 para arriba comienza a hablar de los derechos de la familia. Y aunque en principio el doctor Jorge Isaac Torres Manrique me pidió hablar de la violencia familiar, no puedo comenzar yo esta exposición sino hablando de lo contextual para bajar en lo específico. Más en este tiempo de pandemia, lo de la violencia familiar, y hace instantes se comunicó conmigo la doctora Susana Granado, jueza, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, quien sigue esta disertación a través de la transmisión de la fanpage de Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa, señalándome y reiterándome la gran cantidad de casos de violencia familiar que aumentó notablemente en este periodo de pandemia, cuando las familias, no solamente de Paraguay, sino de gran parte de los países de Latinoamérica, para combatir este mal que nos está quejando, que es el coronavirus, se han encerrado en sus respectivas casas. No se le permitía salir por un tiempo determinado y eso hizo elevar la cantidad de casos de denuncias de violencia intrafamiliar. No obstante, la Constitución de la República del Paraguay, a partir del artículo 49 para arriba, comienza a delinear conceptualmente acerca de los derechos de la familia. Califica a la familia como fundamento de la sociedad. Y aquí hay un artículo que está siendo muy discutido, que alguna vez tendrá que modificarse, porque delimita en qué consiste la familia. Incluye la unión estable del hombre y la mujer a los hijos de la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Por lo tanto, esa es una discusión que en segmentos conservadores de nuestra sociedad obviamente comienza a generar algún tipo de resquemor la posibilidad de dar un reconocimiento a las uniones igualitarias y a todo este movimiento de la comunidad LGTB que obviamente de otros países de Latinoamérica ya han obtenido grandes logros en beneficio de las reivindicaciones que históricamente ellos han propiciado. También habla de la protección al niño, de la maternidad y la paternidad y de la protección contra la violencia. En este capítulo, en esta presentación, obviamente me gustaría referirme a dos puntos en particular. Al último párrafo del artículo 54, cuando habla que los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. En caso de duda, a favor del niño siempre. En caso de duda, a favor del niño siempre. Y eso reiteramos en las charlas a través de la Coordinadora de Jueces de la Niñez y la Adolescencia, que me honró formar parte y ser su primer coordinador aquí en la República del Paraguay hasta el año pasado. Posteriormente, la excelentísima Corte Suprema de Justicia me honró con un ascenso para ser miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Itapúa, cuya segunda sala tengo el alto honor de presidir en la actualidad. Y también de la protección contra la violencia. Estábamos señalando que el principio, el deseo, quizás cuando comiencen las preguntas vamos a ahondar en este tema de la violencia. El Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad. Yo inicié mi carrera judicial como juez de paz de una comunidad que se llama Yabebirí Misiones, que está a 60 kilómetros hacia mi derecha, del lugar desde donde estoy haciendo la disertación. Manifiesto que estoy haciendo la disertación desde mi hogar en la ciudad de San Ignacio, Guazú, Misiones, a 226 kilómetros al sur de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Refería a mi inicio en la magistratura porque la República del Paraguay, a través de la ley 1600, otorga la facultad, la competencia a los jueces de paz, que es el magistrado que se encuentra en los más recónditos puntos de la República, en cada municipio hasta el del menor rango,
y obviamente con mucho más razón, en el de mayor rango existe un juez de paz. Obviamente en las ciudades más grandes, aquí en la ciudad de Santa Ignacio existen 2 jueces de paz. En la ciudad de Encarnación, donde soy camarista, existen 8 jueces de paz. En Asunción existen varios más. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de población, los jueces de paz tienen su territorio donde ejercen su imperio, su jurisdicción. Entonces, la ley 1600 le otorga a ello adoptar las medidas de protección de carácter urgente. Y obviamente son los que más trabajo tienen ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar. La ley 57/90 que aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es la ley que obviamente viene a comenzar a aclarar algunos conceptos que obviamente hasta ese momento se tenía pretoriadamente muy diferenciada entre uno u otro órgano jurisdiccional. Define claramente al niño como a todo ser humano menor de 18 años de edad y establece algunos principios como la no discriminación en su artículo 2, el principio del interés superior del niño, que es un principio que tenemos que hablar mucho, largo y tendido, porque si vamos a hablar técnicamente al principio del interés superior del niño, obviamente hay que darle contenido en cada caso y no, como ocurre en no pocas oportunidades, que el principio superior del niño, la práctica no es otra cosa, sino cualquier cosa siempre y cuando me sea favorable a mi interés. No sé si eso ocurre en Perú, pero aquí en Paraguay en muchas oportunidades, en audiencias que personalmente lo celebraba por el principio de inmediación, como magistrado del juzgado de la niñez y adolescencia, ante los abogados obviamente le pedía que le dé contenido al principio del interés superior del niño, que es uno de los 4 principios transversales de la doctrina de la protección integral. Obviamente no todo lo que convenga a uno que invoca el interés superior es interés superior del niño, sino es exactamente lo que, de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes y principalmente al trabajo del equipo multidisciplinario, que en el caso particular mío integraban una psicóloga, una socióloga, una pedagoga, una asistente social, una psiquiatra y una médica forense. Obviamente con todo el equipo multidisciplinario se tenía que llegar a una conclusión para darle contenido en cada caso al principio del interior, al principio superior del niño. Estábamos manifestando de que la doctrina de la protección integral tiene varios principios transversales. Uno de ellos es el principio del interés superior del niño. También hemos referido al principio de la no discriminación y en el artículo 4 también aparece un principio muy importante, que es el principio de la efectividad de los derechos. Como todos hemos pasado alguna vez por la Facultad de Derecho, obviamente lo primero que nos habrán enseñado nuestros viejos docentes es que la norma jurídica no es una expresión de deseo, sino se cumple. Entonces, a eso se refiere la efectividad de derechos. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En cuanto a derechos económicos, sociales, culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. El artículo 5 me hace recordar a 2 artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. Y son el artículo 75 y el artículo 134. Y como acá tenemos 2 idiomas, y es los oficiales, 2 idiomas oficiales, el castellano y el guaraní, como a mí me gusta mucho hablar la lengua guaraní, que es una lengua nativa, cuando hablamos de orientación de los padres y madres, les digo, y hay muchos paraguayos en la sala que nos siguen porque han compartido el enlace a la fanpage del Colegio de Abogados de Arequipa. Cuando me preguntan los colegas paraguayos en qué consiste esto, en guaraní le digo reñe moñe esupe, que significa eso en castellano, orientar a los padres. Háblele, tratar de orientarle. Hay casos que se logra efectivamente
con la orientación a los padres y madres, pero siempre bajo el control del Estado a través del órgano jurisdiccional. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, lo dijo Rousseau alguna vez, lo repitió un militar y un gran líder militar argentino cuando dijo, el hombre es muy bueno, pero es más bueno si le controlas. Por lo tanto, las órdenes del juzgado en este tipo de circunstancias, cuando el juzgado de paz o el juzgado de la niñez aplica el 34, orientación a los padres o advertir a los padres acerca de su compromiso de criar, orientar, educar, alimentar a sus hijos, obviamente eso se cumple mucho mejor si el asistente social en la semana va pasando por la casa del padre a ver si la orden judicial efectivamente se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, ape, diría en guaraní, venga otra vez, se diría en castellano, venga otra vez, se diría en castellano, manifestándole que ya se van a adoptar otras medidas mucho más gravosas contra los padres, pero siempre en beneficio de los niños. Funcionó perfectamente, en mi experiencia particular, en este departamento. La República del Paraguay, a diferencia de la República Argentina, que se divide en provincias, y de la República Federal Brasileña, que se divide en estados, la República del Paraguay se divide en departamentos. Yo estoy, vuelvo a repetir, en el sur de la República del Paraguay, en un departamento que se llama Misiones, donde estoy residiendo, mi casa. Es aquí en San Ignacio, Guazú, Misiones, y tiene 10 distritos. La función lo cumple aquí en el departamento vecino, que es Itapúa, cuya capital departamental es Encarnación, se encuentra frente a la provincia de Misiones Argentina y específicamente frente a la capital de la provincia de Misiones Argentina, que es la ciudad de Posadas, se une con un puente. Obviamente quería contextualizar nuestra ubicación geográfica de manera tal a lograr mayor, graficar mejor el contexto de mis expresiones. El artículo 8 habla de la identidad, el artículo 9 de la separación de los padres, la participación de los niños, niñas y adolescentes, el 12 la protección de intimidad, el 16 la responsabilidad de los padres, el artículo 18 la protección contra los malos tratos, el artículo 19 el nivel de vida, el artículo 27. La protección con los malos tratos sería el concepto ideológico, doctrinario inclusive, acerca del tema de la violencia familiar, y cuando obliga a los estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, ejemplo la ley 1600, en el caso de la República del Paraguay, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. El 29 ya habla acerca de los objetivos de la educación. El 30 habla acerca de las minorías étnicas o religiosas. Y luego ya venimos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. La República del Paraguay tuvo una larga dictadura. La dictadura del general Alfredo Stroessner, que se inició un 4 de mayo de 1954 y terminó un 2 y 3 de febrero de 1989. ¿Por qué terminó en 2 días? Porque comenzaron las primeras sonadas de los disparos de los revoltosos a la tardecita en la casa del amante del viejo general, que se escapó de ese lugar, porque si le capturaban en ese lugar quizás no iba a correr tanta sangre como finalmente corrió. Y lo primero, como tantas denuncias sobre problemas, o sea, sobre violación de los derechos humanos, se realizó inmediatamente después de la caída del régimen, el nuevo gobierno revolucionario en esa época, o el gobierno que asumió un golpe militar de su consuegro, el general Andrés Rodríguez, para aplacar los ánimos, lo primero que hizo, y para demostrar que era diferente al gobierno que salía, lo primero que hizo es aprobar y ratificar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica. Por eso es la ley 1/89. Y, obviamente, los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas, exigibles en todo momento y lugar. Son, por lo tanto, anteriores y superiores al Estado, al cual no los otorga, sino que los reconoce, el cual no los otorga, sino que los reconoce, y por lo tanto es el principal obligado a respetarlos y garantizarlos. Y ese mismo instrumento normativo de carácter supranacional, obviamente, habla acerca de la protección a la familia en el artículo 17.
protección a la familia. El 19 habla de los derechos del niño. La ley 1215/86 que aprueba la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer también se refiere al leitmotiv del cual estamos nosotros dialogando en el transcurso de la jornada. El artículo 5, obviamente, de este último instrumento normativo supranacional garantiza que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Igualmente, al artículo 13 habla acerca del derecho a prestaciones alimentarias, el 16 acerca de eliminar la discriminación contra la mujer, y ahí ya venimos al Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay. Otros preceptos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 7 y 12, el artículo 16 acerca de, obviamente, del derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar familia. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse en matrimonio y que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Luego ya nos vamos a la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En su principio número 1, porque son principios estos, habla de que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma. El principio 2, el niño gozará de una protección especial, dispondrá de oportunidad y servicio dispensado, todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritualmente y socialmente en forma saludable y normal. Los diferentes principios siguen consagrando, obviamente, derechos ya a esta altura no discutidos a favor de los niños y adolescentes, porque acuérdense que la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla que es niño todo aquel que tenga de 18 años para abajo. Sin embargo, el Código de la Niñez de la República del Paraguay diferencia niño desde que nace hasta los 13 años, 14 a 17 es adolescente. Esa diferenciación lo hace el Código de la Niñez de la República del Paraguay. Luego, la República del Paraguay y específicamente la Corte Suprema de Justicia, a través de la acordada número 633/10, aprueba la utilización de las 100 reglas de Brasilia, que, como todos sabemos, su objetivo general es facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad según su edad, discapacidad, comunidades indígenas, género, trata de personas. Es un instrumento normativo sumamente interesante para la aplicación en consonancia con otros instrumentos normativos de medidas de protección a favor de los sectores vulnerables y vulnerados de la sociedad. Ejemplo, los niños, las niñas, las mujeres, los adolescentes, los indígenas y aquellos segmentos de la sociedad que siempre se encuentran ocultados detrás del matorral de la indiferencia, ya sea de los operadores del sistema, ya sea de los administradores políticos del Estado y de la misma sociedad que pudo acceder a otras oportunidades en la vida. Con los esfuerzos de la comunidad internacional cambia la visión del niño con la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La importancia de este instrumento es que consagra los principios generales y particulares de protección integral de los niños y niñas y se reconocen los derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y protección, es decir, se da un tratamiento de derechos humanos a los niños y niñas. Y ahí hacemos un repaso de los principios transversales de la doctrina de la protección integral. La doctrina de la protección integral no solo es el principio de interés superior del niño que está consagrado en su artículo 3, también es, obviamente, es uno de los principios transversales, pero en concordancia con el principio de la no discriminación del niño como sujeto de derechos, de la autonomía progresiva y de la efectividad de los derechos. Entonces,
cuando hablamos del derecho de la niñez y para evitar la violencia intrafamiliar, tenemos que hablar de igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por ninguna causa. La función de la familia se reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente y adolescente. El deber del Estado frente a la familia es el de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades inherentes a la misma. Y la prioridad absoluta es la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos. Cuando alumnos de la facultad, del cual yo soy vicecoordinador, hace un par de años salieron a las calles ante dos casos de violencia contra sus compañeras, luego de salir de la facultad, el discurso era: exigimos políticas públicas de seguridad en San Ignacio Guazú Misiones, sede de la facultad. Como respuesta, el Estado ha procedido a la instalación de cámaras de seguridad en todo el ejido urbano, en un logro y una reivindicación histórica para esta comunidad de 410 años de historia, y así como varias ciudades del Perú que tiene un origen jesuítico, con las reducciones jesuíticas. También habla del ejercicio progresivo, la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Un caso particular: cuando hace 5 años, 23 jueces de la niñez de la República del Paraguay, cuando hemos ordenado la internación como medida de protección de niños y adolescentes, la internación ante la incapacidad del Estado de internar en instituciones, en hospitales públicos, en terapia intensiva a niños y neonatos, y ante el peligro de perder la vida, 23 magistrados de la República ordenado que esos niños sean atendidos en sanatorios privados, que en esa época solamente tenían algunos sanatorios privados de Asunción, capital de la República del Paraguay. En respuesta fuimos denunciados ante la Corte Suprema de Justicia. En un gran gesto y en un gran trabajo de la ministra Alicia Pucheta de Correa, gran doctrinaria del derecho de familia en Paraguay, obviamente esas denuncias fueron desestimadas y posteriormente eso hizo lugar a que el Estado paraguayo posteriormente comience a equipar en los más recónditos puntos de la patria del servicio de terapia intensiva para niños y neonatos, entre ellos aquí en mi ciudad 6 camas para niños y neonatos que sirve para una gran cantidad de comunidades dispersas a lo largo de los pueblos misioneros aquí alrededor. Fue un gran logro. Y hemos recordado en aquellos fallos uniforme de varios magistrados, esos 23 magistrados del Foro Niñez y Adolescencia, de que el Estado paraguayo era criminalmente moroso en el cumplimiento de garantizar el derecho a la vida, a la salud de niños, neonatos y también de sus madres. Señoras y señores, queridos amigos de la República del Perú, específicamente del Colegio de Abogados de Arequipa, de mi parte ha sido todo por ahora. Quedo a las gratas órdenes de cualquier consulta que pueda surgir de parte de ustedes. Espero no haberlos aburrido con esta disertación. Claro que no, doctor, al contrario. Muchísimas gracias. A ver, vamos a pasar a sala. Si alguien tiene alguna interrogante o formular sus preguntas a través del chat, lo pueden hacer ahora. Voy a activar los micrófonos para que puedan intervenir. A ver, adelante, por favor, si alguien desea tomar la palabra. Doctor, disculpe, buenas noches, una excelente exposición, le agradezco mucho. ¿Podría usted, por favor, dar su correo electrónico para si tuviéramos alguna consulta, por favor? Con mucho gusto, mi querido Luis Raúl, muchas gracias. Camilo Cantero, todo junto, @gmail.com. Voy a escribirlo también en el chat para facilitar la cuestión a los distinguidos amigos y colegas de la República del Perú. Ahí ya está en el chat mi correo electrónico, obviamente para cualquier consulta y para cualquier aspecto que podemos discutir, debatir y también aprender con ustedes, porque todos juntos podemos, obviamente, construir un sistema más eficiente. Doctor, una consulta, por favor. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que hace mucho ruido. Me parece que alguien su micrófono?
Estoy escuchando dos músicas muy lindas. Una música de Beethoven, que me encanta, y otra música que es medio movidita, que también me encanta, pero podemos hacerlo más adelante. Marlene Elizabeth, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Adelante, doctor Raúl. Sí, doctor, en primer lugar, en su experiencia como juez, en primer lugar, saludarlo, su país muy hermoso, tengo la suerte de conocer Asunción, y justamente también, ¿cómo se llama la ciudad del Este? Que estuvimos por allá, Ciudad del Este y Asunción, ¿no? Dos ciudades muy hermosas, y bueno, muy, muy lindo país, la verdad, ¿no? También. Queríamos saber una situación en el tema de lo que es los medios probatorios. En su experiencia como juez debe saberlo, como una especie de, vamos a hacer un poco de derecho comparado, en los casos de violencia, cuando muchas veces, o sea, ¿qué el criterio es cuando un medio probatorio, por ejemplo, se utilizó en violencia y determinó que una persona es inocente, ¿no?, de estos hechos de violencia, en resumen, la parte penal, pero ese medio probatorio llevado a los procesos en niños, de tenencia, ahí en Paraguay debe ser custodia, me imagino, ¿no? O guarda, ¿no?, como se le llama, ¿no? Entonces yo quiero saber si esos medios probatorios a veces determinan que no se le dé la custodia a aquel progenitor que es inocente de pronto, o tenga otro efecto jurídico negativo hacia la persona que está entablando o que está controvertiendo un derecho sobre el menor, siendo que en la parte de violencia ya todo ha quedado, digamos, ha habido una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, ese criterio de los jueces, no sé cómo se maneja ahí en Paraguay este tema, porque a veces genera que uno tenga un padre o madre tenga un resultado en el fuero de violencia familiar positivo, y luego ese mismo medio probatorio ocasiona un resultado negativo de cara a la disputa de los derechos en el tema de la tenencia de los menores, la custodia, qué sé yo. ¿Cuál sería su reflexión al respecto, estimado doctor? Gracias. Brillante pregunta, mi querido Luis Raúl Serrano. Brillante. Estuviste en dos ciudades muy lindas de la República del Paraguay, la capital, la Asunción Eterna, la hermosa Asunción, admirada hasta por Joaquín Sabina en una de sus canciones, y también Ciudad del Este, que está en la triple frontera de la República del Paraguay, que tiene sus particularidades propias. Lástima que no estuviste por el sur, porque si estuvieras por San Ignacio Guazú Misiones, mi ciudad, y por Encarnación, donde soy camarista en lo civil y comercial desde el año pasado, obviamente también hubiese tenido una admiración mucho mayor de la que nos honramos en tus hermosas palabras. Lo único que aprendí a decir fue Rojaijú, doctor, nada más. Rojaijú. Te quiero. El idioma guaraní tan expresivo y que utilizamos casi el 100% de los paraguayos. Estábamos nosotros disertando hace unos años ante el colegio de la Escuela Judicial de la ciudad de Tucumán, República Argentina, y ante el planteamiento de una distinguida colega jueza, comencé a hablarle en guaraní y lo repetí en castellano, lo traduje inmediatamente en castellano y le manifesté que obviamente para un magistrado en Paraguay es difícil la tarea si no maneja el idioma guaraní, que es el idioma en el cual mayormente nos comunicamos los que hemos nacido aquí en la República del Paraguay. Con respecto a tu planteamiento, es sumamente interesante. No sé si la dualización de procesos en casos de violencia es lo más conveniente. Yo soy del criterio de que los casos de violencia familiar deben ser, los casos de violencia familiar donde afecte a niños y adolescentes, deben ser canalizados por el fuero especializado. Sin embargo, esta postura mía encuentra cada vez más obstáculos con la atomización no solamente de los procesos, sino también la atomización de las normas en la República del Paraguay, lo cual conlleva a lo que claramente estableciste, sentencias absolutamente contradictorias del fuero de protección con el fuero penal. Entonces, con la penalización de procesos que nunca deben salir del fuero de protección, obviamente se produce este tipo de verdaderos caos jurídicos que finalmente repercute, y ahí me preocupa mucho a mí, en la imagen del Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es mi
la formación de mi convicción como magistrado en cuestiones probatorias y lo he desarrollado durante el transcurso de mi disertación. Yo apelaba mucho a la formación de mi convicción con el informe de los integrantes del equipo multidisciplinario, ya sea con mi psicóloga, con mi asistente social, con la médica forense, la doctora Elías Sarina, una brillante profesional de la República del Paraguay que porque no quiere y porque ama a su tierra, no se quedó en São Paulo, Brasil, donde se formó y donde trabajaba muy bien. Siempre le decía en chiste, yo a esta altura vos tenía que estar visitando São Paulo, recorrer las grandes avenidas paulistas y venía acá en el medio del monte, detrás mío, encima, y ella con toda la humildad siempre me daba con precisión su criterio médico. Es decir, tratando de responder tu excelente planteamiento, mi querido Luis Raúl, obviamente yo formaba mi convicción más allá de lo que aportaban las partes, que siempre son importantes, pero muchas veces tenemos que darle la cuota de interés de cada parte, y en el proceso de la niñez hay mucha carga emocional, hay mucha carga afectiva. Quieren utilizar al niño como trofeo y alimentar el ego de uno de los progenitores, lo cual vos, magistrado, y el sistema jurídico no tiene que permitir. Para eso te formás, te capacitás, formás tu convicción, trabajás. Había días y días en que resolver un caso me llevaba varias noches sin dormir, sin conciliar el sueño. Y lo reconozco hoy que ya no soy más juez de la niñez. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra población es pequeña, somos parte de esta misma sociedad, nuestros hijos acuden a los colegios donde también acuden algunos usuarios del sistema judicial y por lo tanto tu decisión debe tener la solvencia de la autoridad del magistrado. El buen juez es aquel, no el que genera temor, sino el que genera el respeto de acuerdo a sus decisiones. Por eso siempre en mis decisiones trataba de dar la salida más favorable a favor del niño. Sí, doctor, no sé si concretizando mi pregunta, simplemente yo me dedico a los temas de restitución internacional de menores, ahora que estamos internacionales, somos de distintos países, restitución internacional de menores por niños que son trasladados de un país a otro por uno de sus padres, que eso no sé si usted en su experiencia como juez de la niñez lo ha tenido, pero el hecho es que, por eso le decía la pregunta, porque a veces el progenitor que se le trasladan al niño hacia el país X, ¿no es cierto? En ese país Sí. X, ¿no es cierto? De pronto había un proceso de violencia en el país X de donde fue trasladado y el padre ha salido absuelto. Se le han llevado al niño y ese juez que tiene que determinar la restitución internacional del menor toma esa prueba que no le sirvió para poder condenar a este padre y ordena que el niño no se restituya, con lo cual el progenitor o progenitora que cometió este traslado ilícito se sale con la suya, ¿no? Entonces, eso yo vengo litigando 20 años y me encuentro con esa dificultad, ¿no? Querido doctor, y es una dificultad de todos los jueces, todo. Y bueno, yo sé que Paraguay se dedica a esto porque tiene países fronterizos también ahí, este problema de Totalmente. Brasil y Argentina, que son ahí justo por donde usted está, en Iguazú, ¿no? Que hemos conocido las cataratas, todo. Sí. Entonces, eso es un poquito la reflexión que nos sigue. ¿Cuál es su idea? Pero estos casos son difíciles. Estás aportando otro elemento, el tema, la complejidad de los casos de restitución internacional. Y obviamente yo tuve, en los 6 años que fui juez de la niñez, casos de restitución internacional que puedo hablarlo. El tema de la restitución internacional, ya hay una autoridad central del Estado en el cual que interviene. Yo creo que tuve un par de casos donde en algunos casos ordené la restitución y en otros casos no ordené. En los casos en que no ordené la restitución, obviamente me basé en la formación del arraigo del niño ya en su nueva residencia y la existencia de denuncias graves de violencia doméstica. Resulta que el magistrado también debe ser un profundo conocedor del ser paraguayo, de la idiosincrasia del paraguayo, y cuando la salida es más favorable para el paraguayo, para que resida en este país, obviamente mi decisión ha sido esa. Hubo un caso muy particular donde el padre era un chileno pero que vivía en Paraguay y la madre era una paraguaya que estaba en Calama, Chile.
donde yo ordené la restitución con la madre del niño paraguayo, pero para ir a vivir a Calama, Chile. Y el padre, que ya se radicó acá en Paraguay y es chileno, obviamente a Perú, y la Cámara posteriormente confirmó mi resolución. Eso con respecto a la pregunta de Luis Raúl, que espero que haya satisfecho la respuesta, ¿verdad? Y, doctor, todas las integrantes del equipo multidisciplinario que menciona la conforman solo mujeres. ¿A qué se debe? Dice, a una discriminación hacia los hombres. No, digo, mentira. El acceso a los cargos públicos en la República del Paraguay es por concurso. Y obviamente, luego de mi salida del juzgado de la niñez y la adolescencia, la doctora Elías Salinas se jubiló y el que ganó el cargo de médico forense hace un tiempo, hace unos meses, me fui por mi anterior juzgado, que es otra circunscripción, pero una circunscripción muy querida acá de Misiones, y lo encontré ya el doctor Raúl Caballero, un médico paraguayo que obviamente se formó en Cuba, y lo encontré. Es decir, que es el primer hombre que integra el equipo multidisciplinario, porque realmente las 4 asistentes sociales que trabajaban conmigo eran mujeres, las 2 psicólogas muy buenas, la licenciada Roja y la licenciada Ruiz Díaz, son también mujeres. Obviamente es porque accedieron a los cargos a través del método de concurso y, cierto, eran mujeres. Ahora hay un varón también ahí, que es el doctor Raúl Caballero. Muchas gracias, doctor. La doctora Auralia solicitó, levantó la mano. A ver, adelante, doctora, ¿le escuchamos? Active su audio para que pueda formular su pregunta. Doctora Auralia. Nada. Creo que se desistió. Doctora Auralia, abre pruebe si puede activar su micrófono para que formule la pregunta. ¿O hay alguien que desea participar? Lo puedo activar también el micrófono. Adelante, por favor, ¿le escuchamos? Mariel, ¿vas a participar? No, pero yo presto de 15, ¿qué pasa? Yo no sé. Mariel Castro. Uy. Bueno, doctor, creo que se equivocaron al acceder al micrófono. No importa. Yo quería agradecer a Miriam Pronza, Lila Peralta, María Zoila Farfán, también a Elvira Gutiérrez, a Cristian, a Gabriela Marina, a Lisette Mancha, a Lilibet Nadia Flores Ortiz, también a Flor Belén, a Delgor Mendoza, a Alison Torres, a Angélica Bravo, a Queta Inostroza, a Miriam Pronza, Juan Carlos Uamullo Condori, al 130-480, a Ronald Vizcarra, a Richard Ticona y a todos los que están en el chat escribiendo, que son muchos. Le estoy leyendo a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por los conceptos y esperamos que no sea la última vez de estar en contacto con ustedes de la tierra incaica, que es una tierra muy cara a mis afectos, que obviamente debo visitarlos, debo conocerlos y debo hacer también la ruta del Inca. Claro que sí, doctor, le invitamos para ello. Le agradecemos muchísimo, doctor Camilo, por esta exposición, nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que dedicó para compartir con nuestros agremiados y la comunidad jurídica de Arequipa sus conocimientos y experiencias en esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Abogados de la provincia de Arequipa, de Perú, así también al doctor Jorge Isaac Torres Manrique, que fue el que contactó conmigo, con quien tenemos grandes eventos académicos a nivel latinoamericano y siempre compartimos los espacios del muy respetado profesor de vuestro país. A mí me pueden encontrar ya sea en el correo electrónico,
que he facilitado ahí ante la pregunta y la interesante participación de Luis Raúl Serrano, y al mismo tiempo también a través de las diferentes redes sociales, ya sea a través de mi perfil de Facebook, como así también a través de Twitter, de manera de estar intercomunicados permanentemente en este mundo cada vez más conectado, cada vez más globalizado, y obviamente eso hace que podamos aprender los unos de los otros. Muy honrado de mi parte compartir con ustedes al doctor Vizcarra también, que pudo coordinar todo esto. Muchas gracias y un gran abrazo desde la República del Paraguay. Gracias a usted, doctor, en nombre del Colegio de Abogados y nuestro decano de la Orden, recaído en la persona del doctor José Humberto Arce Villafuerte y de toda la Junta Directiva. Muy amable, doctor. Al doctor José Humberto Arce Villafuerte, un gran abrazo, y a todas las autoridades de la Orden. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches.